A ver, detengámonos un momento a pensar. ¿Qué es lo que nos hace ser, pues, como somos? Y no hablo solo de la personalidad o de si nos gusta una cosa u otra. No, no. Algo mucho más de fondo. ¿Cómo es que el lugar, la época en que nacimos, nos fue moldeando, muchas veces sin que ni siquiera nos diéramos cuenta? Bueno, justo hoy vamos a clavarnos en esa idea, que es fascinante, que somos seres sociales, definidos por un mundo que, ojo, no elegimos. Vamos a ver cómo es que funciona todo esto. Para poder entender bien nuestra naturaleza social, lo primerito es trazar una línea, ¿no? O sea, ¿qué es lo que de verdad nos separa del resto de los animales? Y la respuesta, créanme, va mucho más allá de la simple inteligencia. Es algo que cambia por completo las reglas del juego de nuestra existencia. Pensemos en esto. La vida de un animal está, digamos, dictada por la naturaleza. El instinto es su guía y su meta es satisfacer necesidades básicas. Nosotros, en cambio, estamos en otro nivel. No solo vivimos en el mundo, sino que lo transformamos. Creamos cultura, dejamos una huella, hacemos historia. Un ejemplo clarísimo es la comida. Un animal ve unas bayas y se las come, tal cual, de la planta. Nosotros, los seres humanos, tomamos el trigo y lo convertimos en pan, en pasta, en pasteles, y cada una de esas cosas tiene su propia historia, su significado cultural. No comemos solo para sobrevivir, para nada. Creamos rituales y comunidades enteras alrededor de la comida. Ahí está el gran salto. Ok, entonces, si nosotros andamos por ahí transformando el mundo, la gran pregunta es, ¿y el mundo cómo nos transforma a nosotros? La respuesta cabe en una sola palabra: contexto. Esa es la fuerza invisible que desde el segundo uno empieza a esculpir lo que somos. Y ojo, no es una sola cosa. Son como capas y capas que se van poniendo una encima de la otra. La época en la que nos tocó nacer, el país, si crecimos en una ciudad o en el campo. Y a todo eso, súmale la familia, el círculo social. Cada elemento es una pieza más en este rompecabezas súper complejo que es nuestra identidad. Y aquí viene la parte, yo diría, más impactante. No elegimos nada de esto. O sea, nadie dice, a ver, yo quiero nacer en este país, en esta familia. Para nada. Simplemente, ¡pum!, aparecemos en un escenario que ya estaba montado. Y a partir de ahí, empecemos a absorber todo, las reglas, las costumbres, y casi sin darnos cuenta, terminamos siendo un reflejo vivo de ese contexto tan específico. A ver, sé que todo esto puede sonar medio abstracto, así que para que quede súper claro, vamos a usar un ejemplo bien práctico, bien poderoso. Un lugar que casi todos conocemos y donde todas estas realidades chocan, todos los días. Pero antes de meternos al ejemplo, es clave que entendamos esta idea. No son las cosas en sí mismas las que nos afectan, sino la historia que nos contamos sobre ellas. Nuestra percepción es como un filtro, y es ese filtro, no la realidad así en crudo, el que de verdad tiene poder sobre nosotros. Muy bien, ahora sí, imaginemos un salón de clases. Algo simple: bancas, un pizarrón, un lugar que todos ubicamos perfecto. A primera vista, parece un espacio objetivo, único, ¿no es cierto? Pues vamos a ver cómo cambia dependiendo de quién lo esté mirando. Para una persona, digamos un académico o un profesor muy de la vieja escuela, el salón es básicamente un canal para pasar conocimiento. El foco total está en el temario, en los contenidos. Todo lo demás es secundario. Pero para otra persona, como un estudiante bajo mucha presión o un padre muy enfocado en el rendimiento, el salón se reduce a una sola cosa: la calificación. Se vuelve un campo de batalla donde el único objetivo es sacar un número, un resultado. Luego tenemos la perspectiva que valora el orden por encima de todo. Para esta persona, quizás un director preocupado por el control, el mobiliario tiene que estar fijo, las reglas tienen que ser súper estrictas, el salón es antes que nada un espacio para imponer disciplina. Y justo en el otro extremo, alguien con una visión pedagógica más moderna ve exactamente lo contrario. Para esta persona, ese mismo espacio debería ser flexible, con bancas que se muevan, que permitan trabajar en equipo, colaborar. El salón es un laboratorio social. ¿Y cuál es el resultado? Pues que tenemos un mismo espacio físico, pero 4 realidades completamente distintas. Esto lo demuestra a la perfección. No vemos el mundo como es, sino como somos. Y ese quienes somos está moldeado hasta la médula por nuestro contexto. Este ejemplo del salón de clases es solo una pequeña ventana a una verdad mucho más grande. Cada uno de nosotros vive dentro de su propio círculo invisible, como una circunferencia que define hasta dónde podemos ver. Al final del día, el contexto es eso: la suma de todo. La época, el lugar, el grupo social. Es el ente personalísimo a través del cual filtramos el mundo, el que le pone color a cada una de nuestras experiencias y a todo lo que interpretamos. La mejor manera de imaginarlo es justo así,
como una burbuja o una circunferencia que siempre nos está rodeando. No podemos simplemente dar un paso y salirnos de ella. Siempre está ahí, marcando el horizonte de lo que nos es posible ver, pensar e incluso imaginar. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final que da para pensar mucho. Si este círculo es tan poderoso, entonces, ¿qué somos? ¿Simples prisioneros de nuestro contexto? O tal vez, solo tal vez, el simple hecho de darnos cuenta de que existe esa circunferencia es el primer paso para, si no escapar, por lo menos intentar asomarnos por encima de sus muros. Ahí se las dejo. Gracias por acompañarnos.